Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de textos que, la verdad, abordan una de las preguntas más fundamentales de cómo nos organizamos. Cómo se distribuye el poder, ¿no? Exacto. Cómo se ejerce, cómo se limita. Hablamos, claro, de regímenes políticos. El material que vamos a analizar hoy intenta ir un poco más allá de las etiquetas que todos conocemos. Sí, de democracia, dictadura. Eso es. Quiere desentrañar la maquinaria que hay detrás de estos sistemas. Y esa es la clave, yo creo. El objetivo no es solo definir los términos, sino entender esa tensión que hay siempre. La lucha entre concentración y distribución del poder. Justo, la lucha constante entre concentrar el poder en muy pocas manos o distribuirlo entre muchos. Los documentos que tenemos sugieren que cada régimen político es, en el fondo, una respuesta distinta a ese mismo dilema. Pues me parece un buen punto de partida. Así que, para empezar, quizás deberíamos aclarar qué entienden estos textos por régimen político, porque lo separan de algo con lo que se suele confundir. La ideología. Exacto. Es que es el primer paso, ¿verdad? Definen el régimen como el conjunto de reglas, de instituciones, el hardware del poder, por así decirlo. Me gusta esa analogía. Y la ideología sería el software. O sea, las ideas y los valores que justifican ese sistema. Vale. Con esa distinción ya clara, creo que lo lógico es empezar por el modelo que, bueno, al menos en teoría, apuesta por distribuir el poder al máximo. La democracia. Una democracia que los textos describen no como un estado final, sino como, lo llaman, un proyecto en construcción. Sí. Un ideal que, bueno, se remonta a la antigua Grecia, pero que en su forma moderna se apoyan los pilares de la Ilustración, claro. Libertad e igualdad. Pero lo interesante es que, más allá de la teoría, el análisis se mete de lleno en los requisitos mínimos, en la fontanería del sistema, vamos. Sí, habla de una especie de lista de verificación, ¿no? Para que algo sea democrático. Eso es. Elecciones periódicas, que haya pluralidad de partidos y un sufragio que cumpla 4 condiciones. Secreto, universal, igualitario y libre. Exacto. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa, porque dentro de esas reglas, la maquinaria puede ser radicalmente distinta. Por ejemplo, separa mucho en la diferencia entre el voto directo y el indirecto. Que no es un detalle menor, para nada. No. En un sitio como Costa Rica, el voto va directo a un candidato presidencial. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se vota por electores que luego son los que eligen al presidente. Y el material da una razón para esto, ¿no? Sí, rescata uno de los argumentos originales, que teóricamente se diseñó para proteger al sistema de una elección puramente populista, como una especie de cortafuegos. Claro. Pero claro, también señala la consecuencia más evidente. Un candidato puede ganar en el voto popular en todo el país y aún así perder la elección. Lo que plantea una pregunta muy interesante sobre qué significa de verdad la voluntad del pueblo. Exacto. Y esa diversidad no está solo en cómo se vota, sino en cómo se organiza el poder ejecutivo. La comparación que hacen entre Francia y Costa Rica a mí me pareció muy reveladora. Sí, porque son dos democracias consolidadas, pero con arquitecturas totalmente distintas. Costa Rica tiene un presidencialismo clásico, 3 poderes muy definidos que se vigilan entre ellos. Un sistema de frenos y contrapesos de manual. Sí, pero Francia, en cambio, tiene un sistema semipresidencialista. Un híbrido bastante curioso, la verdad. A ver, explícanoslo un poco. Pues tienen un presidente que elige el pueblo y que se suele encargar de la política exterior, la defensa, las grandes líneas. Y luego tienen un primer ministro que sale del Parlamento y que gestiona el día a día del gobierno. Y el texto dice que esto puede tener ventajas. Sí, argumenta que puede dar flexibilidad, sobre todo cuando el presidente y la mayoría del Parlamento son de partidos distintos, lo que llaman la cohabitación. Pero también riesgos, imagino. Desde luego, puede llevar a un bloqueo total o a una lucha de poder constante entre las dos cabezas del Ejecutivo. Demuestra que no hay un modelo perfecto. Cada uno tiene sus virtudes y sus vulnerabilidades. Y para que todo esto no se quede en teoría pura, los textos le ponen rostro a la lucha por estos ideales. Mencionan a figuras como Nelson Mandela. Claro. Pero no se limitan a decir que estuvo 27 años en la cárcel. No, analizan cómo su lucha es el símbolo de la transición de un régimen de exclusión racial a uno de sufragio universal. O el caso de Mikhail Gorbachev. Su perestroika y su glasnost no eran un plan para destruir la URSS. Para nada. Fue un intento de reformar un sistema que estaba anquilosado y hacerlo desde dentro. Demuestra cómo la apertura, una vez que empieza, puede coger una dinámica que ya es imparable. O Aung San Suu Kyi,
en Birmania. Que representa esa persistencia, ¿no? La oposición pacífica frente a una dictadura militar durante décadas. Lo que subraya el análisis en todos estos casos no es solo el heroísmo de la persona. No, es cómo se convirtieron en catalizadores en momentos históricos muy concretos, cuando las grietas de los regímenes no democráticos ya se estaban viendo. Vale, hemos visto el ideal de la distribución del poder. Pero, ¿y si le damos la vuelta por completo a ese principio? Pues eso nos lleva directamente a la dictadura. Donde el objetivo es la concentración absoluta del poder. Y los textos aquí son muy claros, ¿eh? Una dictadura no es solo que gobierne una persona, es la anulación sistemática de cualquier tipo de contrapeso. O sea, no hay división de poderes real. Ninguna. Los derechos fundamentales se suspenden o se eliminan, y el uso de la fuerza contra la disidencia no es algo excepcional, es la norma. Se anula la política si la entendemos como negociación y desacuerdo. Y se sustituye por la imposición. Exacto. Hay un punto que me llamó mucho la atención. Se afirma que estos regímenes a menudo surgen de la inestabilidad, prometiendo orden, pero que a la larga generan una inestabilidad muchísimo más profunda. Es una paradoja, sí. ¿Cómo la explican? Pues lo explican a través de sus consecuencias. Al eliminar a la oposición, también eliminas los mecanismos que corrigen errores. Claro. Los errores económicos no se debaten, se ocultan. El descontento social no se canaliza, se reprime. Se va acumulando bajo la superficie. Como una olla a presión. El material lo describe justo así, como construir un edificio sin ninguna válvula de escape. La presión va subiendo y subiendo hasta que todo estalla. Y a eso se suma la corrupción. La corrupción endémica que suele ir de la mano. Todo esto deja a los países en una situación económica y social devastadora. Y claro, hace que cualquier transición futura a la democracia sea increíblemente difícil. Y para ilustrarlo, el análisis se detiene en el caso de Rafael Leónidas Trujillo. En la República Dominicana, Sí, lo presentan como un arquetipo casi de laboratorio de la dictadura personalista. era como su guardia pretoriana personal. Segundo, la represión. Brutal y a la vista de todos, para que el miedo fuera una herramienta de gobierno constante. ¿Y tercero? Y tercero, y esto es crucial, la fusión del Estado con su patrimonio personal. Vaya. El nepotismo y la corrupción no eran un fallo del sistema, eran el motor del sistema. Trujillo y su familia llegaron a controlar una parte enorme de la economía del país. Es la concentración de poder en su máxima expresión. El Estado soy yo y la economía del Estado es mi cuenta bancaria. Básicamente. Un ejemplo tan extremo deja clarísimo el contraste con el ideal democrático. Pero ahora el análisis nos lleva a un terreno más complejo. Sí, donde las líneas entre religión y política se empiezan a difuminar. El llamado islamismo. Y lo primero que hacen los textos, y me parece fundamental, es desmontar la idea de que el islamismo es un único régimen político. Totalmente. Insisten en que es un término que agrupa una diversidad enorme de sistemas. Sistemas en países de mayoría musulmana, donde no hay una separación estricta entre religión y política. De hecho, la variedad que presentan es asombrosa. Rompe cualquier estereotipo. Por un lado, nos ponen a Arabia Saudita. Descrita como una monarquía absolutista teocrática. El rey concentra el poder y la constitución es, en esencia, el Corán. La fusión es casi total. Pero en el otro extremo del espectro que nos presentan tienes a Pakistán. Su sistema sobre el papel es un sistema parlamentario al estilo británico. Pero solo sobre el papel. Claro, porque su historia está marcada por la inestabilidad, la alternancia entre gobiernos civiles y dictaduras militares y una tensión constante sobre qué papel debe jugar la ley islámica en todo esto. Y luego está el caso de la Autoridad Nacional Palestina, que se describe con un sistema semipresidencialista. Parecido al francés que comentábamos antes. Sí, pero operando en un contexto de ocupación y de conflicto que lo condiciona absolutamente todo. Al final lo que el material quiere destacar es que usar una etiqueta general como país islámico nos dice muy poco sobre su estructura de poder real. Exactamente. La conclusión es que la relación entre el Islam y la política es tan variada como lo ha sido la de la cristiandad y la política en Europa a lo largo de los siglos. Depende de la historia, la cultura, las luchas de poder de cada sitio. Y de nuevo se mencionan figuras que encarnan estas complejidades. Como Benazir Bhutto en Pakistán. La primera mujer en liderar un gobierno en un país de mayoría musulmana. Su historia, según el análisis, es la de una lucha constante. Contra el estamento militar y las fuerzas más conservadoras. ¿O Yasser Arafat?
Una figura que encarna la lucha nacionalista palestina, pero que al mismo tiempo tuvo que navegar las complejidades de liderar un movimiento muy diverso, a menudo dividido. Hasta el punto de recibir un Nobel de la Paz. Exacto. Son personajes que demuestran que, incluso en contextos donde la religión es central, las luchas por el poder, por la representación, siguen dinámicas muy reconocibles. Vale, si el islamismo es un abanico de sistemas, el siguiente gran bloque que analiza el material se define por una ideología muy concreta y una estructura muy homogénea. El comunismo. Sí, aquí el punto de partida es una ideología clarísima, el socialismo de Marx y Engels. La teoría, en su versión más cruda, proponía la toma del poder por la fuerza, Por parte del proletariado. para abolir el capitalismo y, tras una fase de dictadura del proletariado, llegar a una sociedad sin clases y sin Estado. Pero el análisis se centra menos en la teoría y más en cómo se implementó en la práctica en el siglo XX, a partir de la Revolución Rusa. Claro, Lo que surgió en la URSS y que luego se replicó en China, en Cuba, en Europa del Este, fue un modelo de Estado con una característica que lo define todo. el unipartidismo. Esa es la clave para entenderlo como régimen político, el unipartidismo. Y esto es, vamos, diametralmente opuesto a la pluralidad de la que hablábamos en la democracia. Totalmente. En estos sistemas, un único partido, el Partido Comunista, tiene el monopolio absoluto del poder político. No es que gane las elecciones, es que no hay otra alternativa legal posible. El partido y el Estado se funden. ¿Correcto? Y esto tiene unas implicaciones enormes. Aunque en países como China haya procesos electorales, como para elegir a los delegados de la Asamblea Popular Nacional, Sí, estos ocurren siempre dentro del marco y bajo el control del partido único. Por tanto, no cumplen los criterios de pluralidad y libertad que vimos al principio. y el texto argumenta que, en la práctica, este monopolio convierte a estos regímenes en dictaduras autoritarias. Más allá de su justificación ideológica, sí. El material también enmarca todo esto en el contexto de la Guerra Fría, claro. Esa hostilidad entre el bloque comunista y las democracias capitalistas, Lideradas por Estados Unidos, sí. que definió la geopolítica de la segunda mitad del siglo XX. Y aunque muchos de esos regímenes cayeron a finales de siglo, se señala que algunos perviven. Cuba, Corea del Norte, la propia China. Y se recalca que por esa estructura de partido único y la falta de contrapesos, estos sistemas son objeto de críticas internacionales constantes por la violación sistemática de los derechos humanos. Al final el poder vuelve a estar absolutamente concentrado. De nuevo, Bien, hemos cubierto los grandes modelos de régimen, pero la parte final del análisis es, para mí, la más provocadora. coincido. Se centra en lo que llama condiciones indeseables, que no son regímenes en sí, sino formas de ejercer el poder que pueden infectar a cualquier sistema, incluso a las democracias. El autoritarismo y el populismo. Exacto. Es una distinción muy aguda, me parece a mí. Sí, porque no se trata de la estructura formal del Estado, de si es una república o una monarquía, sino del estilo y la práctica del gobierno. ¿Y cómo define el autoritarismo? Como una forma antidemocrática de gobernar que busca activamente concentrar el poder, silenciar a la oposición y anular las instituciones que deberían servir de control. El Parlamento, la justicia. Y el caso de estudio que utilizan para analizarlo es, quizá, el más extremo y aterrador de la historia. La Alemania nazi. Pero lo que me parece crucial es cómo el texto conecta el ascenso de Hitler no con un acto de locura, sino con un contexto social y económico muy concreto. Absolutamente. El análisis argumenta que el nazismo fue una tormenta perfecta. A ver, Por un lado, la humillación nacional del Tratado de Versalles, que dejó un sentimiento de agravio colectivo muy fuerte. Y por otro, la desesperación absoluta de la crisis económica de 1929. millones de personas en el paro, la clase media arruinada. En ese caldo de cultivo, el discurso nacionalista radical de Hitler, que ofrecía culpables claros y soluciones drásticas, encontró un eco masivo. Y el texto subraya un dato que es escalofriante. El partido nazi pasó de ser una fuerza marginal a ser el partido más votado en muy pocos años. Y lo hizo dentro de las reglas de la democracia de Weimar. Una vez que nombran a Hitler canciller, es cuando desmantela el sistema desde dentro, para crear el Tercer Reich. Y aquí el análisis de la maquinaria nazi es clave. No fue solo Hitler, fue todo un sistema de control total. Se menciona la propaganda de Goebbels, que no solo mentía, sino que creaba una realidad paralela. La infiltración del partido en cada aspecto de la vida. Desde las escuelas hasta los clubes deportivos.
y la institucionalización de la violencia no solo contra enemigos políticos, sino, y de forma central, contra la población judía. El chivo expiatorio perfecto. Para todos los males de Alemania, sí. Es el ejemplo definitivo de cómo una democracia puede llegar a suicidarse. Y junto al autoritarismo, la otra condición que se analiza es el populismo. ¿Cómo lo definen exactamente? Lo describen como un estilo de gobierno nacionalista, con rasgos autoritarios, que se presenta a sí mismo como la voz del verdadero pueblo frente a unas élites corruptas. Y frente a los partidos tradicionales. Eso es, busca una conexión directa, emocional, con las masas, a menudo a través del carisma de un líder fuerte y con políticas de clientelismo para asegurarse la lealtad. Y el ejemplo paradigmático que se desgrana es el peronismo en Argentina, con Juan Domingo Perón. Sí, Y lo fascinante es la dualidad que presenta el análisis. exactamente. Es el corazón de lo que llaman el paradigma populista. Por un lado, Perón implementó políticas sociales que para la época eran revolucionarias. Y que le dieron un apoyo masivo y genuino. Desde luego, apoyo de la clase trabajadora. Derechos laborales, vacaciones pagadas, seguridad social. Mejoró la vida de millones de personas, eso es innegable. Pero, y este es el gran pero, El gran pero es que al mismo tiempo que hacía todo eso, el texto detalla cómo fue erosionando los contrapesos democráticos. reprimió la prensa crítica. Persiguió a la oposición política, intervino en las universidades para quitarle su autonomía y llegó a modificar la Constitución para poder reelegirse indefinidamente. Esa es la paradoja que el material pone sobre la mesa. Sí, que un líder puede ser inmensamente popular, puede incluso estar llevando a cabo políticas que muchos consideran justas, y a la vez estar socavando las bases institucionales de la democracia. Demuestra que el apoyo popular no es todo. No es el único medidor de la salud democrática, no. La protección de las minorías y el respeto a las reglas del juego son igual de vitales. Bueno, hemos hecho un recorrido denso, ¿eh? Partimos de las definiciones de cómo se organiza el poder Exploramos el ideal democrático. y su opuesto en la dictadura. Hemos visto la complejidad de sistemas donde política y religión se mezclan, los grandes proyectos ideológicos de partido único. Y hemos terminado con estas condiciones, el autoritarismo y el populismo, que actúan como virus. Que pueden amenazar a cualquier sistema. Sí. Y si intentamos conectar todos estos puntos, yo creo que emerge una idea central. Los textos presentan la democracia como el sistema que, a pesar de sus fallos, ofrece las mayores garantías para los derechos humanos. Sin embargo, Sin embargo, los ejemplos del nazismo y del populismo peronista son una advertencia muy seria. Las democracias no son invulnerables, pueden erosionarse desde dentro. especialmente en momentos de crisis económica o de profunda polarización social. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que el material no responde, pero que plantea de forma implícita. Exacto. Si aceptamos la premisa de que la desesperación económica y la fractura social son el caldo de cultivo perfecto para que una sociedad se sienta tentada por soluciones autoritarias o populistas, Que prometen soluciones fáciles y rápidas. la pregunta es, ¿cuáles son los cortafuegos institucionales y, sobre todo, culturales más eficaces que una democracia debe construir y proteger activamente para poder sobrevivir a esas presiones en el futuro? No es una pregunta del pasado, es quizá la pregunta política central de nuestro tiempo.